paso pues a hacer esta presentación en donde lo que queremos destacar es justamente este crucial vínculo entre protección social y gestión de riesgos, porque la pandemia ha evidenciado, ni duda cabe, la vulnerabilidad de la población ante pérdida de ingresos. Y es verdad que los países han aplicado medidas de emergencia, adaptando y complementando transferencias monetarias preexistentes, lo vamos a ver, el documento lo aborda. También es cierto que los desastres naturales han magnificado los impactos del COVID-19, sobre todo en el Caribe. Y la crisis prolongada por la pandemia, sin duda, y eso estamos convencidos, nos abre una oportunidad para vincular sistemas de protección social con políticas de gestión de riesgo de desastres. Pero para ello hace falta un enfoque institucional que aborde la doble resiliencia, es decir, de la protección social, que invierta en la prevención, pero también en el acceso universal a servicios básicos y que asegure la doble inclusión social de la que hemos hablado en CEPAL anteriormente, se refiere a ingresos y al acceso al trabajo formal. Y una mirada de protección social bajo un enfoque de derechos que sea sensible a las diferencias, que incluya un sistema amplio de cuidados, pero que también requiere de pactos sociales y fiscales para alcanzar la sostenibilidad financiera de una protección social universal. Y algo que yo creo que es muy importante en nuestra región es fortalecer la cooperación intrarregional. Vamos a mencionar algunos instrumentos que hoy son esenciales para cerrar asimetrías globales ante un multilateralismo debilitado. Estamos ante una crisis sanitaria prolongada, ¿verdad? Una que ha aumentado las asimetrías globales en términos de vacunas, riqueza, financiamiento y magnificado las debilidades estructurales de los sistemas de salud, por ejemplo, en América Latina y el Caribe. Y estamos enfrentando la paradoja de la recuperación en 2021, porque efectivamente hay un rebote, hay un crecimiento en 2021 de 5,9%, pero con muy poco crecimiento genuino, uno que no es inclusivo ni es transformador. Y por lo tanto vemos con preocupación que aumenta la pobreza, la desigualdad, la informalidad y la desocupación, y que esto persistirá por varios años. Por lo tanto, va a requerir la continuidad de políticas y de apoyos gubernamentales. Y por otra parte, urge que nuestros países expliciten estrategias de recuperación transformadora. ¿Para qué? Pues para atraer inversiones además que sean alineadas con estos propósitos de igualdad y sostenibilidad y que también se hagan cargo, por cierto, del enorme descontento social que existe hoy transversalmente en nuestra región y la incertidumbre que bien mencionó también Luis Felipe López Calvo. El reporte tiene 5 capítulos que nosotros hemos construido a partir de las lecciones que nos ha dejado el COVID. Evidentemente, este desastre sanitario que evidencia las desigualdades estructurales. Segundo, planteamos las respuestas que los gobiernos han puesto a la disposición a la luz de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo. Pensamos que ha sido rápida la respuesta, pero insuficiente, la verdad. Y esta crisis que se ha magnificado a la luz de los desastres naturales y el cambio climático, y por tanto la urgencia de contar con sistemas de protección social universales que sean integrales, sostenibles y resilientes. Y por cierto, los desastres y el fomento de la resiliencia en el Caribe es una prioridad de toda la región, no nada más del Caribe. Entonces, los desastres en la región han tenido una frecuencia y una intensidad que va al alza, ¿verdad? Entre 1960 y 2020 hubo 3.570 desastres, alrededor de 573,000 personas fallecidas y 321 millones de personas afectadas, con un costo de 328,000 millones de dólares en daños económicos. Y el Caribe muy expuesto, sobre todo a desastres hidrometeorológicos, y entre 2000 y 2019, 9 de los 10 países o territorios del mundo que mayores impactos sufrieron pertenecían al Caribe. Y estamos hablando de un impacto de 6,7% del PIB. Y esto
combinado en el Caribe con el alto endeudamiento y los recurrentes desastres, pues los hace altamente vulnerables. Miren, aquí ponemos algunas cifras, ¿verdad? Como entre 1990 y 2017 en el Caribe hubo 480 desastres. 9 de ellos fueron de origen hidrometeorológico, 9 de 10. Y aquí vemos cuántas personas han sido afectadas por tormentas, biológicos, por sequías, por inundaciones, geofísicas. Y nosotros, de acuerdo a las estimaciones de nuestra metodología de daños y pérdidas, ¿verdad? Para este periodo, los costos del paso de huracanes han superado en algunos casos el 100% del PIB. Así, por ejemplo, Irma y María tuvieron un costo mayor al 100% del PIB en Islas Vírgenes, en San Martín, por ejemplo. Y aquí vemos pues el número de desastres por tipo y la verdad que en nuestra región las tormentas y las inundaciones son las que más frecuencia presentan. Además, pues ya lo decíamos, ¿verdad? Esta es la región más impactada del mundo en desarrollo por el COVID, con una sobrerepresentación en contagios y muertes, con una población de 8,4 a nivel mundial. Sin embargo, las muertes han alcanzado al 30,3% de las personas en la región. Y este es un impacto desproporcionado, la verdad, porque la región es la que más ha sufrido en la pandemia. Y las disparidades en el acceso a las vacunas y la vacunación, no dejaremos de insistir en la importancia de que en la región no se va a alcanzar el 70% de la población vacunada en 2021, a menos que cerremos estas profundas asimetrías en donde nuevamente países del Caribe están siendo altamente afectados y de Centroamérica. Así es de que las adquisiciones de los países desarrollados, ¿verdad?, son enormes. Ellos ya tienen comprometidas las adquisiciones, incluso que superan sus necesidades y por lo tanto tendrán excedentes, y creemos que eso es lo que hoy se requiere con urgencia. Y sobre todo vemos, bueno, la Unión Europea ya tiene esquema completo de vacunación, un 64% de su población, Estados Unidos 58,4%. En América Latina el promedio no es malo, es 43%, pero es promedio. Cuando ya nos vamos hacia el interior vemos que el Caribe está en 24,7%. Y por eso en el ámbito de la CELAC es donde se está proponiendo justamente cómo cerrar estas asimetrías con mayor cooperación intrarregional. Nuestra región, para que ustedes sepan, necesitaría 38 millones de dosis para cerrar esta profunda brecha y alcanzar el 70%. No es tanto, es posible, debemos hacerlo. Otros ejemplos de crecientes asimetrías globales son las enormes brechas económicas que estamos enfrentando, ¿verdad? Donde los países desarrollados han puesto a disposición políticas fiscales y monetarias expansivas con inversiones públicas enormes, ¿verdad? 18% del PIB en Estados Unidos, en Europa más de 750,000 millones de euros, más los bonos que han puesto a disposición. En América Latina y el Caribe llegamos a anunciar ya planes fiscales entre 2020 y 2021 también de 4,3% del PIB. Pero la otra cosa que hemos visto con preocupación es que la riqueza mundial ha aumentado un 7,4%, mal distribuida, por cierto, aumentó en Estados Unidos y Canadá 12,4%, en Europa 9,2%, en China 4,4%, en tanto que en América Latina cayó la riqueza en un menos 11,4%. Y por otro lado, pues las asimetrías en el cambio climático. Nuestra región emite 8,3% de los gases de efecto invernadero y sin embargo es una de las regiones más afectadas. Nuestras emisiones son 4,2 gigatoneladas de carbono equivalente cuando las emisiones mundiales son 50 gigatoneladas. ¿Y qué decimos del Caribe? El Caribe está en 0,3%, o sea, la adaptación es inevitable, es indispensable. Nuestra región afectada en la parte económica, ¿verdad? Vemos que tuvimos una caída de menos 6,8% y aquí vemos que fue la región del mundo en desarrollo más afectada. Si no es que la región del mundo toda,
porque fue nuestra región la que más cayó en términos de PIB en 2020 y en términos de empleo también caímos un 9% en relación a un promedio mundial de 3,5%. Y por lo tanto, a pesar de que vamos a tener una recuperación de 5,9, también tenemos el riesgo de volver a niveles bajos de crecimiento de 2,9. Y se agravaron los problemas estructurales de baja productividad. La informalidad aumentó a 54,7%, afectando sobre todo mujeres y jóvenes. Además, pues hay que decir que somos la región en desarrollo más endeudada del mundo. La región en desarrollo más endeudada del mundo, y aumentamos prácticamente 9 puntos porcentuales entre 2019 y 2020. Y qué decir, en 2021 seguramente ya estamos en 10 puntos porcentuales. Y los niveles de deuda son más elevados que en las economías en desarrollo, menores que en las desarrolladas, pero nuestro espacio también es mucho menor. Y lo que quería yo mostrarles aquí es cuánto tiene que asignar la región en términos de sus exportaciones de bienes y servicios para pagar el servicio de la deuda. Nuestra región tiene que asignar 59% de exportaciones de bienes y servicios para el servicio de la deuda. Nuevamente, la región más castigada en este sentido. Los resultados entonces primarios y globales pues han acentuado el deterioro a partir de la pandemia. Aquí vemos la situación de América Latina del lado izquierdo y del Caribe del lado derecho, y vemos que el Caribe no ha bajado el apoyo en gasto total, ¿verdad? Pero sí, y ha logrado fuertemente, diríamos, ha logrado mayores ingresos, por lo tanto su déficit ha disminuido un poquito, pero aún ahí estamos hablando de un déficit de menos 6,2, que es verdaderamente muy alto. El resultado global me refiero. Lo mismo en América Latina, a pesar de que ha mejorado un poquitito, pero también ha disminuido el gasto total. La pandemia ha significado un retroceso en el progreso hacia los ODS, hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Estado intervino, los gobiernos, y mitigaron, por supuesto, el crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema, y aquí mostramos precisamente que sin transferencias la pobreza se hubiera ido al 37,2 y la pobreza extrema al 15,8. Y estamos ahora, ¿verdad?, en un proceso en el cual sí debemos mantener estas transferencias. Hoy por hoy tenemos datos muy certeros, primero de que el Gini se incrementó un 2,9%, también de que 1 de cada 3 latinoamericanos no tiene los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, que 22 millones de personas cayeron en situación de pobreza durante 2020 y hoy estamos en 209 millones de pobres y 78 millones en situación de pobreza extrema. Entonces, mantener estos apoyos es una de las propuestas que este documento contiene. Y los más afectados, los jóvenes por elevado empleo informal y las mujeres. Los jóvenes, por ejemplo, el empleo informal en los jóvenes llega a 68,5%, es decir, en tanto que el resto está en 54,7%, pero la juventud muy castigada y las mujeres también, porque hay un retroceso al 2008 en términos de participación laboral. Las mujeres dejaron de buscar trabajo porque fueron a sus tareas de cuidado. Y el otro gran tema que vemos con preocupación es la vulnerabilidad de los estratos medios. Hay una caída significativa de los ingresos, ¿verdad? Y aquí vemos que entre el 2002 y el 2019 los estratos medios, ¿verdad?, pasaron de representar el 27% al 41,2%, o sea, íbamos avanzando. Pero la pandemia provocó que 28 millones de personas pasen a ser parte de estratos bajos, de bajos ingresos. Es decir, hay un retroceso. 3 millones caen en situación de pobreza o pobreza extrema y 25 millones pasan al estrato bajo no pobre. Entonces, tenemos que hay baja, además, en los estratos más bajos hay
poca cobertura o muy baja cobertura de la protección social y la informalidad laboral aumenta la vulnerabilidad de estos estratos medios. Y si esto continúa en 2021, hemos proyectado que el 79% de la población tendrá ingresos por debajo de las 3 líneas de pobreza. Es mucho, estamos hablando de 80% casi de la población en la región. La pandemia además impactó en la desigualdad, ¿verdad? Como ya vimos, hay un quiebre en la trayectoria. Nosotros veníamos reduciendo la desigualdad desde el 2002, la verdad, hasta incluso el 2019, pero se quiebra esta trayectoria, vuelve a aumentar el coeficiente de Gini, y esto pues nos obliga a repensar los pactos fiscales y sociales para poder retomar políticas redistributivas. Los gobiernos. Ante la crisis, 33 países implementaron 430 medidas de protección social no contributivas de emergencia. Es decir, los países han respondido con mucha fuerza, y aquí vemos que, la verdad, han dado todo tipo de apoyos, transferencias monetarias, por ejemplo, 31 países con 195 medidas, otros apoyos, 29 países, ¿verdad?, con 85 medidas, y aquí pueden ustedes encontrar toda la gama de programas que se han hecho en la región, contabilizados en el documento, están detallados, pero el objetivo central ha sido apoyar a los hogares más vulnerables para enfrentar sobre todo la reducción de sus ingresos con programas nuevos o modificaciones de los existentes. Y las transferencias monetarias pues fue un mecanismo rápido y eficaz, porque y además se hizo sobre lo que ya existía en 2 décadas de transferencias monetarias, y por lo tanto fue un poquito más fácil, e incluso se avanzó en procesos, por ejemplo, de bancarización, de inclusión financiera, no lo suficiente, pero importante. Ahora, estas medidas han sido claves, porque si no la pobreza sería mucho mayor, como lo vimos en la lámina anterior. Otra de las medidas que nosotros vemos como indispensable es el seguro del desempleo, que fue utilizado por muchos países, varios países, y esto implicó también significativas alzas en cobertura y en montos. Yo quisiera resaltar aquí, Barbados, Brasil, Chile y Uruguay presentaron incrementos muy significativos en el número de destinatarios. En Argentina se mantuvo más o menos la tendencia. Chile, México y Perú también habilitaron retiros de fondos de pensiones en sus cuentas de capitalización individual, lo cual, por cierto, pues también incrementó la capacidad. Y en gran medida el crecimiento que vemos en 2021 de 5,9 tiene que ver con un apoyo que se dio a la demanda agregada, es decir, al consumo privado, ¿verdad? Y las medidas significaron, por cierto, una significativa ampliación de la cobertura, pero la preocupación es que los esfuerzos fiscales están yendo en descenso. Y si nosotros comparamos entonces las medidas en azul clarito del 19 de marzo a diciembre del 2020, ¿verdad?, o las medidas del 19 de marzo de 2020 a junio de 2021 en lo verde, y vemos dónde estamos en el azul marino, pues vemos que ha habido una caída en el porcentaje de la población total que está siendo atendida. Entonces, durante la pandemia se alcanzó casi el 60% de la población, 3/4 de los latinoamericanos, 2/5 de los caribeños, pero entre enero y junio del 2021 esto ya está significativamente cayendo, y eso nos preocupa. Las medidas alcanzadas obviamente fueron de gran magnitud, 90,000 millones de dólares en el primer semestre de 2021, pero en el 2020, 90,000 millones de dólares, y vemos pues que en el 2021 ya estos compromisos han caído a 21,000 millones. Es cierto que se han ido abriendo las actividades económicas, pero no lo suficiente como para realmente apoyar a las familias más vulnerables. Por ello, creemos que puede haber un alto riesgo en las tasas de pobreza y pobreza extrema si esta disminución de los compromisos de gasto se hace con tanta, yo diría, pues tan drásticamente, digamos, ¿no? De 90,000 a 21,000, pues sí, hay una gran diferencia. Los países
reaccionaron con estas medidas, pero los sistemas de protección social no estaban preparados para atender una crisis de esta magnitud y por lo tanto innovaciones urgentes en los cambios normativos y de operación, en los sistemas de registro y selección de los destinatarios. O sea, todo esto fue lo que los países tuvieron que enfrentar y tuvieron que innovar. Métodos de entrega con pago electrónico porque no había presencialidad, ajustes de procesos, protocolos, etcétera, y suspensión de condicionalidades fue otro de las innovaciones logradas, el uso de sistemas de datos para orientar intervenciones y desde luego una mayor articulación público-privada con la sociedad civil. Tenemos grandes desafíos. Uno de ellos es la inclusión digital, ¿verdad? Sabemos que tenemos 66 millones de hogares con una conexión inadecuada al Internet y también sabemos que tenemos brechas de habilidades, particularmente en los adultos mayores, y que además hay un incremento de la demanda de protección social de otra naturaleza, distinta pero mayor demanda, y tenemos grandes limitaciones institucionales, operativas y financieras. Entonces, ¿cómo afrontar una crisis multidimensional y fomentar la resiliencia en el Caribe sobre todo? Hemos destinado un capítulo completo para analizar el tema del Caribe porque es una de las regiones más propensas a los desastres y muy vulnerable al cambio climático, y tiene un riesgo sistémico porque es crisis sobre crisis, primero por la alta exposición a desastres por huracanes y el aumento del nivel del mar, la exposición a amenazas geológicas, erupciones, ya vimos, ¿verdad?, recientemente las erupciones que han sufrido, efectos derivados del cambio climático que también están impactando en la seguridad alimentaria, por ejemplo, la alta vulnerabilidad de casi todas las actividades económicas suceden en las zonas costeras, 70% de la población vive en ciudades costeras y más de 500,000 personas tienen un gran riesgo. Enfrentan pobreza, desigualdad territorial, envejecimiento, creo que es uno de los temas, enfermedades no transmisibles y discapacidad. Y por cierto, alto endeudamiento. El Caribe tiene un endeudamiento de 86,8% del PIB en marzo de 2021 y una gran caída de la inversión extranjera directa que sin duda ha impactado fuertemente, sobre todo el sector turismo. Y desde luego nos han pedido, y el PNUD y nosotros estamos trabajando en aquello, en preparar, en armar un índice de vulnerabilidad multidimensional especialmente pertinente para los pequeños estados insulares en desarrollo. ¿Qué innovaciones hay en la cooperación? Bueno, primero que nada, el propio Caribe tiene la Agencia Caribeña para el Manejo de Emergencias por Desastres, el CEDEMA, que es un muy buen ejemplo de buenas prácticas para apoyar áreas críticas y con una convergencia para ir hacia la resiliencia. Generación de alianzas, ¿verdad? Alerta temprana de los riesgos climáticos, tienen el Centro para el Cambio Climático de la Comunidad del Caribe y el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe. Y también han colocado pólizas de seguros paramétricos para que cuando se produce un desastre pueda facilitarse el acceso a la liquidez en el corto plazo. Y ahí pues se cuenta con el Caribbean Catastrophe Risk Insurance, que es una facility que permite, y este Facility Segregated Portfolio Company, son instrumentos muy concretos que el Caribe ha desarrollado. Y la Iniciativa de Desarrollo Geoespacial, el CARIGEO, que es un instrumento clave de planificación que, por cierto, nosotros estamos apoyando y queremos apoyarles más con nuestra plataforma CEPALSTAT, que ahora es una interfase entre datos estadísticos y geografía. Entonces, ¿qué hacemos ante esta crisis multidimensional? ¿Cómo fortalecemos los sistemas de protección social ante esta amenaza constante, creciente para el bienestar? Bueno, la verdad es que primero que nada, protección social. Esa es la clave de la política. Tener protección social nos permite, universal, hacer frente a los impactos generados por los desastres y también a los choques externos. Porque efectivamente vamos a tener un aumento en la frecuencia de desastres y su intensidad. Hay pocas políticas de mitigación y adaptación. Este es uno de los temas que se va a tratar en la COP26, cómo apoyar con mayor fuerza la adaptación.
y que las comunidades más vulnerables con menos recursos, ¿verdad?, son las que deberían ser apoyadas para desarrollar estrategias de resiliencia y adaptación. Y para ello se requiere una política pública que articule la protección social con la gestión de desastres. Y ahí pensamos que la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo está justamente tomando esto y apuntando hacia esa dirección. Tenemos instrumentos internacionales, bueno, la Agenda 2030, especialmente sus metas 1.5 o 13.1. Tenemos el Acuerdo de París, que tiene que vincular justamente estos temas y darle fuerza a la adaptación, que eso es un poco lo que esta región pelea con mucha fuerza. Y sin duda también tenemos el marco de Sendai, que tiene como prioridad invertir en la reducción del riesgo de desastres para fortalecer la resiliencia y también políticas de protección social. O sea, 3 instrumentos internacionales que buscan cerrar asimetrías y que buscan justamente atender conjuntamente la protección social y la prevención y la gestión de los desastres naturales. Pero se requiere una mirada multisectorial para abordar este problema, porque ya tenemos 2, yo diría, o 3 grupos de problemas. Tenemos un grupo que son las condiciones sociales, que hay posibilidad de reversibilidad, que pueden ser reversibles: la pobreza, la desigualdad, la inseguridad alimentaria. Podemos hacerlo, la humanidad puede hacerlo. La mortalidad, la morbilidad, la restricción de accesos a servicios, la pérdida de empleo, los daños a vivienda e infraestructura, el quiebre de cadenas productivas, la migración. Estos son temas que podemos revertir, pero los del lado derecho ya cruzamos umbrales críticos, es decir, ya no son reversibles. Por ejemplo, la alteración de ciclos reproductivos de especies animales y vegetales, la mortalidad de especies ya en peligro de extinción, los contagios zoonóticos por mayor contacto con humanos, pues hemos transitado ya umbrales muy críticos por la deforestación, por la acidez de suelos y mares, por la degradación de costas marítimas, por el derretimiento de glaciares y el permafrost, la salinidad y la erosión de los suelos. Entonces, el ciclo de desastres en realidad nos lleva a yo diría, a una espiral convergente, ¿verdad?, que puede generar una espiral convergente positiva si pudiéramos tener la capacidad de invertir y prevenir en el tiempo, y para ello hay que hacer un trabajo ex ante, durante y ex post, pero sobre todo invertir ex ante, anticipar, para disminuir justamente los daños posteriores. Y para ello se requieren instrumentos de alerta temprana, escenarios, pronósticos, prospectiva, y no solo este enfoque reactivo que aumenta impactos, costos y pérdidas. La protección social es una parte muy importante y es integral a la política para hacer frente a desastres y para justamente articular y complementar, y sobre todo para construir resiliencia social y económica, ¿verdad? No solamente, digamos, necesitamos instituciones de gestión flexible que se relacionen con la protección civil, con la ayuda humanitaria, la adaptación y reconstrucción transformadora, que eso lo hemos planteado en los sectores productivos. Necesitamos una política industrial. Nosotros hemos propuesto 8 sectores, pero sin duda hay más, pero uno de los cuales vamos a ver enseguida es cómo potenciar la infraestructura pública sostenible. Y desde luego la protección de ecosistemas críticos en el Caribe, ni hablar, los manglares en las costas en general, para ir hacia soluciones basadas en la naturaleza con ordenamiento territorial y financiamiento sostenible. Para ello vamos a necesitar sistemas de información, cuentas ecosistémicas que complementen las cuentas nacionales, pero sobre todo tenemos que cambiar el chip para hacer preparación, prevención, mitigación y adaptación, ¿verdad? Porque ya estamos en esa etapa en donde vamos a tener que adaptarnos y tener una política muy clara de gestión de riesgos de desastres ex ante, durante y ex post. Y la pandemia es un desastre, así es de que esto se aplica plenamente. Y estos objetivos tienen que traducirse en instrumentos. Objetivos de
fortalecimiento social y económico, resiliencia, ¿verdad? No solamente de hogares y comunidades, sino de instituciones, y ahí, lógicamente, políticas que nos puedan ayudar a ello, desde agricultura, género, seguridad pública, vivienda, salud, educación, trabajo y medio ambiente, y con instrumentos, aseguramientos de ingresos, cuidados, el pago por servicios ambientales, subsidios a la vivienda y servicios públicos, inclusión digital, inclusión sociolaboral, microseguros. Es decir, tenemos que ir perfeccionando nuestros instrumentos de protección social y de esa manera repensar el futuro con inclusión, con igualdad y con sostenibilidad. Y aquí, bueno, algunas propuestas que quisiéramos someter a su consideración. Primero, políticas de doble inclusión, social y laboral, ¿verdad? Para ir hacia una sociedad del cuidado, donde la protección social universal esté en el centro. Entonces, políticas de doble inclusión social y laboral, con un ingreso básico de emergencia para enfrentar la emergencia entre desastres y shocks, garantías de ingresos permanentes como pisos universales para niñas y niños, adolescentes y hogares encabezados por mujeres, seguridad alimentaria y nutricional, invertir en vivienda y servicios básicos de calidad, la canasta básica digital, importantísima, y sistemas de cuidados. Nosotros hemos hecho algunos cálculos y la verdad es que invertir para universalizar, por ejemplo, agua, saneamiento y electricidad no es tan caro y es urgente. Si nosotros queremos dar a 166 millones de personas que no tienen hoy agua potable segura, 166 millones en nuestro continente, y queremos dar saneamiento a 443 millones de personas que no lo tienen, deberíamos invertir al año 1,3% del PIB. Y es posible. Y ahí se requiere inversión pública y privada, y eso podría generar 3,6 millones de empleos por año. O sea, tiene beneficios desde todos puntos de vista. Impulsa la salud pública, impulsa transiciones adecuadas. Y miren, en el caso de la electricidad, tenemos 19 millones de personas que no tienen electricidad en un continente de 640 millones de personas. Es posible, es necesario, es urgente, es un imperativo, y tenemos 77 millones de personas que no tienen acceso a combustible limpio para cocinar, sobre todo mujeres, ¿verdad?, en las zonas rurales. Y esto requeriría también una inversión semejante de 1,3% del PIB y podría generar 500,000 de empleos al año. Obviamente requiere alianzas público-privadas y requisitos regulatorios, certezas jurídicas, neutralidad tecnológica, pero hay que hacerlo, y esto hay que desagregarlo país por país, que eso es lo que nosotros les ofrecemos. Y por cierto, un sistema de cuidados para enfrentar desastres, reducir desigualdades de género y redistribuir tareas de cuidado. Por ejemplo, sistemas de licencia para el cuidado, maternidad, paternidad y cuidado de personas en situaciones de dependencia. Expandir los servicios de cuidado con alta calidad, hay que invertir. Hay que invertir en centros de cuidado, en educación preescolar y generar aquí una actividad económica específica y transferencias monetarias. O sea, debemos incorporar políticas integrales de cuidado en los sistemas de protección social. ¿Y qué tipo de institucionalidad para una protección social resiliente? Bueno, primero que nada, incluir a los ministerios de desarrollo social en los sistemas de gestión de desastres, ¿verdad? Porque ya existen estos sistemas nacionales de protección civil, y cómo podemos integrar justamente tanto en el Caribe como en el resto de la región, y vemos que de los 33 países, aquí estamos analizando cuántos han logrado ya integrarse, 15 en el caso de América Latina, 7 en el caso del Caribe, y en otros que no está tan claro o es difuso, pues habría que lograr una mayor articulación desde todos puntos de vista. Creemos que esto permitiría realizar escenarios conjuntos, establecer procesos complementarios, definir mejor los roles y sobre todo ante las emergencias actuar con eficacia. Y eso va a requerir cooperación. Y creemos que entre ustedes, los ministros de Desarrollo Social, hay tareas muy importantes para profundizar la cooperación intrarregional, internacional, profesionalizando sus equipos, con una
ver los modelos de coordinación intersectorial que existen en los distintos países, cómo se ha dado la cooperación entre la protección civil, la prevención de desastres y los sistemas de información, y promover bienes públicos regionales, observatorios, bases de datos de mejores prácticas, metodologías, y profundizar los acuerdos subregionales. Creemos que en eso se ha avanzado con protocolos y servicios de respuesta. Puede hacerse a nivel subregional, Mercosur, CARICOM, CELAC, SICA, Alianza del Pacífico, Comunidad Andina, y fortalecer estos espacios de cooperación coordinada. Para ello, obviamente, pues, la doble inclusión social y laboral, capacitando con mejores competencias, sobre todo para la reinserción laboral en el futuro y en el presente. Y, por cierto, facilitar justamente que las habilidades sean mucho más estrechas con las necesidades, por ejemplo, del futuro del empleo. Y empleos de emergencia o de creación directa, que creo que lo que urge es crear empleos y, desde luego, en algunos lugares hay escasa demanda laboral, en otros al revés. Entonces, ¿cómo articular demanda y oferta y crear incentivos para inversiones intensivas en empleo? Pactos sociales y fiscales, esos son claves porque el malestar social es un indicador de la inviabilidad del modelo de desarrollo actual y nos está dando la oportunidad de hacer cambios. Y el pacto social, como aquí en Chile, es un instrumento político de diálogo participativo para construir acuerdos de mediano y largo plazo y consensos, ¿verdad? Y que los actores con mayor poder, por supuesto, van a tener que hacer concesiones importantes. Y promover la igualdad, que yo creo que ese es uno de los temas más centrales dentro de la cultura democrática. Y un pacto fiscal, porque la fiscalidad progresiva y sostenible es la única vía para poder garantizar recursos para un sistema de protección social con sostenibilidad financiera. No hay otra, y esa es la manera de avanzar en ello. Y claro que hay instrumentos para una recuperación transformadora que ya se han propuesto. Ya hablamos del Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility, pero también contamos con el Fondo para Aliviar la Economía que propone Costa Rica, ¿verdad?, para que haya una recuperación económica para todos los países, no solo los de bajo ingreso, sino los de ingreso medio. El reciente creado Fondo CELAC para la respuesta integral a desastres, que esto fue acordado el 18 de septiembre y es muy importante para iniciar actividades de adaptación, por ejemplo, y el Fondo de Resiliencia del Caribe que proponemos desde CEPAL para aumentar liquidez y aliviar la deuda de las economías caribeñas tan asoladas por esta crisis. Y por último, para cerrar, decirles, nuestras reflexiones finales son que debemos vincular justamente estas vulnerabilidades para que podamos abordar con profundidad las desigualdades estructurales y las crecientes asimetrías globales. Estos fenómenos multifactoriales van a requerir enfoques multidimensionales, políticas intersectoriales y desde luego una institucionalidad renovada, y requieren de una visión de mediano plazo. No queda otra en donde todos estemos de acuerdo en la construcción de estados de bienestar y que la protección social universal, los sistemas de protección social universal sean la base, la clave para apuntalar la resiliencia social, institucional y económica, de hecho. Y creo que hay una oportunidad en esta pandemia para alinear los objetivos y las políticas con la Agenda 2030. Y será preciso la cooperación y el multilateralismo. Muchas gracias y espero que este documento sea útil para sus deliberaciones.